Se crece el escándalo Calarcá. Senadores exigen claridad al gobierno. Ley de financiamiento en el borde de los tiempos para aprobación. Maestros podrán tener de nuevo su mesada 14. Llegó el momento de hacer justicia, de mirar la dignidad de los pensionados. Vuelve y juega. Ministros no asisten a debates de control político. Nunca vienen los ministros, siempre tienen una excusa. A los 9 años de la firma de los acuerdos de paz, recogen firmas para referendo derogatorio. Y no hay nada que celebrar. En este momento vemos un colectivo de presos políticos de las distintas FAREP en la cárcel Picota de Bogotá, cumpliendo en medida del incumplimiento. Colombia por debajo de estándares internacionales en inversión para la niñez. Nos muestra una brecha entre lo que se invierte hoy y lo que requerimos. La cultura vallenata ya tiene su día. Será el 14 de abril. El vallenato, patrimonio inmaterial de la humanidad. NS Noticias, con Isaac Nesim y Marcela Baena. Buenas noches. Las alarmas están prendidas por el escándalo sobre la posible infiltración de las disidencias de las FARC al mando de alias Calarcá en la fuerza pública y en la dirección de inteligencia. Celulares, USBs y computadores incautados por la Fiscalía podrían tener un impacto en la pasada campaña presidencial. La Fiscalía conformó desde ya un equipo especializado encargado de apoyar las líneas de investigación. La gravedad de las revelaciones ya generó respuestas oficiales. Desde el Ministerio de Defensa confirmaron la apertura de una investigación interna, mientras la Fiscalía evalúa la información para definir las líneas de investigación penal. Hemos decidido que se haga, ojalá, un examen forense, de informática forense, a los chats que la DIJÍN entrega a la Fiscalía de Antioquia, que no a la Fiscalía General, pero que sea la Fiscalía General, y sepamos la verdad, con un aval de informática forense. En el Congreso, senadores de todos los sectores esperan claridad. Esto es un narco, presidente. Aquí ya quedó definido cómo él se eligió, con el apoyo de los grupos al margen de la ley. Financiado este gobierno por alias Calarcá, guerrillero y narcotraficante. ¿Y qué arreglos tienen para las próximas elecciones con Calarcá y con otros grupos armados? No, yo sí pido que la justicia actúe con rapidez. Voceros del oficialismo piden prudencia, pero reconocen que el país se enfrenta a un hecho delicado. Lo que más me gusta de un presidente, que es un presidente valiente, es que le pide a la Fiscalía que haga un estudio forense de los chats y de todo lo que aparece ahí. Y el que sea responsable, pues que responda. Yo creo que eso lo hace un presidente que no oculta nada, que no tira cortinas de humo y que no tiene nada que pagar. La Procuraduría General de la Nación evalúa el caso y podría suspender a los implicados mientras avanzan las investigaciones. En otro plano nacional, las posiciones están divididas sobre la ley de financiamiento. Para algunos sectores, esos recursos son necesarios en programas de orden social, pero para otros es para tapar el hueco fiscal de este gobierno. La próxima semana, las comisiones económicas del Congreso definirán el futuro de esta controvertida ley. Así que el estudio de esta ley quedó en pausa. Había sido presentada por el gobierno y su valor es de 16,3 billones de pesos. Para algunos sectores, esta puede ser una estrategia para evitar que se niegue la iniciativa. Aquí en el gobierno están buscando a ver qué puede pasar el fin de semana o con quién pueden hablar o a quién tuercen para intentar salvar esta vaina. Aquí en Senado, en la Comisión Cuarta, están los votos para hundir la reforma tributaria y en la tercera aparentemente también. Están los votos para negar la ponencia del gobierno nacional y hundir la reforma tributaria. Eso se llama el alargue de una agonía, rompiendo un quórum para que no se hunda hoy, sino se hunda el lunes o martes, que da lo mismo. En la ponencia final presentada para aprobación se eliminan varios de los impuestos que generaban polémica, como el impuesto del 19% a la gasolina y a la CPM. Y fue eliminado, entre otras razones, porque consideramos que podía tener algún efecto sobre la canasta familiar, que podría tener algún efecto sobre los sectores sociales de menores recursos. Por esto, algunos senadores argumentan que se está buscando negar algo que se cambió en el estudio. Las personas que no asisten a las comisiones de ponentes ni de coordinadores no saben lo que se aprueba.
Y realmente cuando un ministro explica exactamente qué se había suprimido, pues ellos habían hecho un archivo de una ley que no existía. El presidente de la comisión dio todas las garantías para debatir, para controvertir, para argumentar sobre el por qué se debe rechazar esta reforma tributaria, porque finalmente termina afectando a las clases más necesitadas. Se espera que la próxima semana se defina el rumbo de la ley de financiamiento, ya que los recursos allí solicitados son necesarios para financiar el presupuesto general de la Nación del 2026. La inasistencia de los ministros del gobierno Petro volvió a marcar la agenda legislativa, esta vez en el debate de control político sobre economía colaborativa citado en el Senado. Aunque la ministra de Comercio, Industria y Turismo sí acudió al llamado, sus colegas de trabajo, Mintic y Transporte, cancelaron a última hora, repitiendo un patrón que ha generado creciente molestia entre los congresistas. Sin debates de control político, la democracia se cae. No le dan cara al país y el Congreso no le responde a los colombianos. Ya estaba planeado la citación al Consejo de Ministros, donde es también obligación que ellos puedan ir. Entonces, por esta vez, señor presidente, sí hay una particularidad. El debate buscaba revisar el rol de la economía colaborativa y la falta de lineamientos claros del gobierno sobre su regulación. La ausencia de los ministros dejó la discusión incompleta y generó molestias entre los senadores. La improvisación y la desidia de ellos quieren que la apliquen y se replique en este Senado de la República. Este hecho se suma a los reiterados llamados del presidente del Congreso, quien ha señalado la ausencia de los ministros como un irrespeto. Que este debe ser el escenario natural de ellos para las discusiones de cualquier tipo de debate o de proyectos. Nunca vienen los ministros, siempre tienen una excusa. Entonces yo sinceramente volveré a poner una moción de observación que está establecida en la ley quinta. Ante la repetición del problema, se advirtió que podría aplicarse moción de censura a quienes no atiendan los debates convocados y que son de interés para millones de colombianos. El restablecimiento de la mesada 14 para los docentes pensionados del país dio un paso clave en el Senado. La iniciativa beneficiaría a miles de maestros que durante años han reclamado un trato equitativo frente a otros sectores que conservaron este derecho. Como un acto de justicia para quienes formaron al país desde las aulas, muchas veces en condiciones difíciles y en zonas apartadas, fue justificada la aprobación de la mesada 14. Esta es una reforma que se aplicaría tanto para los maestros ya pensionados como para quienes se jubilen en el futuro. Buscaremos restituir con este acto legislativo la mesada 14 a todos los docentes oficiales de Colombia, nacionales, nacionalizados, territoriales, para que reciban un pago adicional cada año. El proyecto se basa en el régimen independiente del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, FOMAC, y propone incluir un parágrafo que dejaría claro que los educadores oficiales podrían recibir este beneficio. Ustedes no solamente están llevando el nombre de FECODE a una similitud de la vagancia, y no solo de la vagancia, porque viven parando este país cada vez que se les da la gana, sino también una similitud de lo que uno no hace con el salario. Cuando a uno le pagan por trabajar, uno va a trabajar, porque si no va a trabajar y cobra ese salario, entonces se lo está robando. La aprobación en tercer debate representa un avance importante para el magisterio. Llegó el momento de hacer justicia, de mirar la dignidad de los pensionados, que yo estoy seguro y estamos en este gran esfuerzo que se va a agradecer por parte de los docentes que van a ser beneficiarios de este derecho. La iniciativa pasa ahora a la plenaria del Senado y, de ser aprobada en el primer semestre del próximo año, el Congreso debe iniciar su segunda vuelta para que se convierta en una realidad. Esta semana se conmemoraron 9 años de la firma del acuerdo de paz con las FARC, pacto que puso fin a más de 5 décadas de conflicto armado y que transformó el rumbo político y social del país con distintas miradas. El acuerdo firmado en el Teatro Colón permitió reducir de manera significativa los niveles de violencia política y abrió espacios de participación ciudadana en territorios históricamente golpeados por la guerra. Ningún principio de paz debe hacerse bajo los criterios que hoy estamos. Tienen que haber una regla, concentración, respeto por la población civil,
pacto de no agresión, todo eso debe ser parte de un acuerdo o de un principio de acuerdo. La ARN reporta que 11.130 excombatientes, equivalentes al 84% de quienes dejaron las armas en 2016, continúan en el proceso de reincorporación. Pese a esta permanencia, los senadores del partido nacido de la antigua guerrilla advierten que los avances han sido limitados. De parte de los que fueron insurgentes ha habido cumplimiento total. Sin embargo, el cumplimiento con ellos no ha sido proporcional. Son casi 500 los firmantes del acuerdo que han sido asesinados y nunca se ha dicho ni este grupo, son estos los que los matan. Los legisladores también reconocieron que el proceso enfrenta desafíos que requieren mayor decisión institucional. Uno como quisiera que ese proceso hubiera sido serio, que todos hubieran acogido, pero terminaron volviendo disidencias de disidencias y haciéndole más daño al país. No lo dice Carreño, lo dicen las estadísticas. Hoy la FARC y el ELN están, por ejemplo, en más de 800 municipios y en el pasado no superaban 300 municipios. Los congresistas coincidieron en que el país necesita avanzar hacia una implementación más acelerada, coordinada y territorial, capaz de proteger lo alcanzado y de responder a los nuevos riesgos. Precisamente con firmas de miles de colombianos, las víctimas del conflicto armado quieren llevar a las urnas a la derogación del acuerdo de paz firmado en el año 2016 entre el Estado y las FARC. Cientos de familias aún esperan conocer dónde quedaron los restos mortales de sus seres queridos. Estas familias aseguran que la iniciativa del referendo nace del dolor y de la necesidad de cerrar un duelo que lleva décadas sin respuesta. 9 años del Acuerdo de La Habana y no hay nada que celebrar. Uno es los firmantes, como Iván Márquez, es el responsable del magnicidio de Miguel Uribe Turbay. No hubo paz, no hubo reconciliación, mucho menos la no repetición. Hoy lo que hay, en el 2016 habían 9 grupos criminales, hoy hay 19, es decir, todo lo contrario, y sobre todo la burla a las víctimas. Los victimarios terminaron en el Congreso. La JEP lo único que hizo fue enviarlos a sembrar arbolitos y las víctimas buscando ser escuchadas. Pero para los firmantes del acuerdo de paz la propuesta sería contraproducente. Estos enemigos están haciendo esto que usted dice, ya hay un comité donde recogieron firmas y llevarlo a la registraduría para que apruebe un referendo y derogar. Va a ser muy difícil porque el acuerdo, lo uno, tiene un blindaje internacional, pero también está dentro de la Constitución de nuestro país. O sea que el acuerdo firmado en La Habana es una política de paz hoy. Sin embargo, las críticas también provienen de quienes dejaron las armas. Excombatientes que siguen privados de la libertad aseguran que el Estado no les ha cumplido. Aún vemos más de 200 prisioneros políticos en las diferentes cárceles de Colombia. En este momento vemos un colectivo de presos políticos de las distintas FAREP en la cárcel Picota de Bogotá, cumpliendo en medida del incumplimiento. A este panorama se suma la actuación de la Jurisdicción Especial para la Paz, el rearme de las disidencias de las FARC y la persistente violencia en zonas rurales, factores que hoy ponen en tela de juicio la estabilidad del acuerdo y alimentan el debate nacional sobre su futuro. Para incentivar su participación política, 1.521 mujeres de 29 departamentos del país recibieron herramientas que les darán fortaleza en su función pública. Bajo la premisa "si se educa a una mujer, se educa a una generación", la Comisión de la Mujer y la Universidad Sergio Arboleda certificaron a 1.521 mujeres líderes comunitarias, concejalas, alcaldesas y edilesas en temas de democracia y régimen electoral. Se dio una formación, 80 horas, con docentes de muy alta calidad. Para las participantes, este diplomado fortaleció sus competencias para ejercer mejor sus funciones. Quitar esos temores, conocer de la administración pública, conocer todos los pasos que tenemos que dar para llegar. La herramienta más grande es que nosotros tenemos que empoderarnos, nosotros que tenemos que alzar la bandera más seguido, porque nosotras como mujeres tenemos que tener bastante conocimiento. Representantes del Gobierno Nacional, asistentes al evento, destacaron la importancia del liderazgo femenino en los escenarios públicos. Se destaca de esta formación que el 24% de mujeres que culminaron el diplomado son mayores de 50 años.
Necesitamos muchas más mujeres en la democracia, pero necesitamos que se sigan formando, que se sigan capacitando y que esta capacitación la lleven a otros escenarios, sus municipios, sus barrios, sus comunas. Este es un escenario de formación, no solamente con contenidos útiles para participar en democracia, conocer todas las dinámicas de los partidos, la dinámica electoral, sino de empoderamiento de las mujeres para que se animen, para que venzan tantos obstáculos. Para las senadoras de la Comisión de la Mujer, la mejor manera de evitar la violencia contra ellas es capacitándolas y empoderándolas sobre sus derechos. Según la Fundación Artemisa, este año se han registrado 500 feminicidios en el país. La cifra pone en alerta a las autoridades sobre la situación de indefensión en que se encuentran estas mujeres. Falta de rutas de atención, barreras de acceso a la justicia y desinformación son las principales causas para que las mujeres no denuncien los casos de violencia. Lamentablemente todavía persisten muchos tipos de violencia y esas violencias son también por desconocimiento o por la necesidad de empoderar mucho más a las mujeres. Si las mujeres empoderadas sufren algún tipo de violencia, ¿cómo serán aquellas que no lo tienen? Estas violencias además se suman a la violencia psicológica, económica, de salud mental, física, que sufren las mujeres en distintos lugares de Colombia y que requiere que esas voces sean representadas en un espacio. De acuerdo con la Fundación Jacarandas, existe un subregistro de las cifras de violencia. Se estima que solo se denuncia el 20% del total de los casos y que la impunidad es alta. Según la Fiscalía, el 97% de las denuncias que están no han llegado a ningún resultado. Eso significa impunidad. Y la mayoría de mujeres, el 80% de las víctimas de violencia sexual, deciden no denunciar, ya sea o por miedo o porque no tienen un acompañamiento. Para las senadoras es indispensable que haya articulación en las distintas entidades para brindar una mejor atención a la mujer violentada. Por ejemplo, en el Plan Nacional de Desarrollo quedaron unos trazadores importantes y unas obligaciones correspondientes a las distintas instituciones y a las distintas organizaciones. También es una realidad que hay una cifra preocupante y es el incremento de 3 feminicidios a diario. La invitación a las mujeres es animarse a denunciar cualquier tipo de violencia y a no permitir que se vulneren sus derechos. De nuevo fue puesto bajo la lupa el proyecto de construcción de la sede de la ESAP en Neiva, una obra que lleva años detenida y cuyos primeros trabajos terminaron abandonados. Un debate en el Senado permitió que se llegara a importantes acuerdos. En esta ocasión, el debate dejó resultados más claros. Tanto de la dirección de la ESAP como la de En Territorio confirmaron que el cierre financiero ya es un hecho. Este es un avance que había sido señalado durante meses como el principal obstáculo para retomar el proyecto. Uno de los resultados más importantes es si se va a honrar el compromiso que se planteó en la ciudad de Neiva la semana pasada. Estamos dispuestos a aceptar esa propuesta en territorio. Los senadores resaltaron que después de años de atrasos y problemas técnicos era indispensable que el proceso recuperara ritmo y que los compromisos adquiridos se mantuvieran bajo supervisión. Mejorar las calidades o la infraestructura de los lugares donde están nuestros niños y jóvenes y universitarios, pues es dignificar precisamente la condición de ellos. Terminamos un proyecto de estos, pero es más grave que más bien utilizar todos nuestros conocimientos, nuestras entidades para poder sacarlo adelante. El siguiente paso es la realización este viernes de una mesa técnica en Neiva, con presencia de las entidades responsables, congresistas, veedurías y la personería municipal. El objetivo es fijar fechas claras y establecer los hitos que marcarán la reactivación de una obra que la región espera desde hace más de una década. Para mantenerte bien informado en tiempo real sobre las decisiones que te cobijan en la vida diaria, síguenos. Encuéntranos en todas las redes sociales. Para analizar si el destino de los recursos para la niñez son suficientes para garantizar sus derechos, se reunieron senadores con representantes de la sociedad civil. Una de las conclusiones fue que el país está por debajo de los estándares internacionales en materia de inversión. En promedio en la región se invierte el 1% del Producto Interno Bruto para atender a la niñez. En Perú se invierte el 1,6%, Argentina 1,3%, Paraguay 1%, Colombia 0,8%.
Aún tenemos un reto importante que nos muestra una brecha entre lo que se invierte hoy y lo que requerimos, que es cerca de entre 13 y 15 millones de pesos por niño. En Colombia, el 56,3% de los recursos destinados para la niñez se invierten en educación y el 17,5% en salud. Sin embargo, hay grandes brechas entre el sector rural y urbano. Solamente estamos presupuestando el 30% y estamos dejando de presupuestar un 70% para garantizarle los derechos. El Senado estudia una iniciativa que busca establecer un trazador presupuestal. Que en verdad hayan recursos asignados por las autoridades locales y las autoridades nacionales y las entidades del orden nacional y territorial, en donde la inversión en planes, programas y acciones para la niñez, para la juventud, se priorice. Aunque en los últimos años se han venido incrementando los recursos para atender a la niñez, hace falta hacer seguimiento para evidenciar el impacto que está teniendo en la calidad de vida de los menores, señalan los expertos. Una delegación de víctimas del Casanare con preocupación y firmeza elevó un reclamo que lleva años esperando a que sea escuchado. Abro comillas, las instituciones del Estado encargadas de atender a las víctimas no han cumplido su misión. Cierro comillas. Más de 86.000 son las víctimas del conflicto armado en el Casanare, de las cuales una gran parte no ha sido reparada y muchas otras consideran insuficientes las medidas recibidas. Su mensaje en el Senado fue claro: es necesario que el Estado gire la mirada hacia las regiones y dé respuestas concretas, no solo diagnósticos o promesas. Estamos cansados de esperar, estamos cansados de escuchar que somos el centro de los acuerdos, estamos cansados de que nos manoseen. Por su parte, los legisladores insistieron en que el trabajo interinstitucional debe ser real y eficiente, señalando que la falta de coordinación termina convirtiéndose en una carga más para quienes ya han sufrido demasiado. Esas 86.500 víctimas que tiene el departamento del Casanare no se contentan con una acción desarticulada y de menos que hace la Dirección de Víctimas a nivel nacional, llevando apenas 170 cartacheques, que llama él, o cartas de indemnización, para darle apenas a 15, 16 víctimas de todo el departamento. El llamado final apuntó a la necesidad de mayor sensibilidad por parte del Estado y de todas las instituciones responsables de garantizar sus derechos. Recordaron que en Colombia hay más de 9 millones de víctimas y que sin acciones concretas y voluntad política, la reparación integral seguirá siendo una deuda histórica. Los mitos y realidades de la salud mental fue un espacio que reunió a legisladores, académicos y autoridades para abrir una conversación sobre un tema que aún tiene estigma. Desmitificar la salud mental y reiterar que cualquier persona en algún momento de su vida puede necesitar apoyo emocional para enfrentar cargas cotidianas que sin una adecuada gestión pueden convertirse en episodios de ansiedad, estrés o angustia, fueron parte del objetivo de este foro que toma gran relevancia en estos momentos. La buena noticia para los colombianos es que una vez se implementen las nuevas normas, ya no van a haber talanqueras para que los ciudadanos puedan llegar directamente al profesional de la salud mental. Y además para que tampoco se corte la posibilidad de que sean tratamientos, intervenciones sin límite de consultas o límites en el tiempo. La academia también tuvo un papel protagónico en el foro, aportando investigaciones, experiencias significativas y análisis que han servido para orientar los proyectos de ley impulsados desde la comisión. Hay que vencer el estigma y saber que si uno va a psicología o a psiquiatría es exactamente igual que si fuera a medicina interna, que si fuera a cardiología o a neurología. Y cuando logremos superar esa brecha, pues la gente va a consultar más a los servicios de salud mental, que incluso de acuerdo a lo que vimos hoy, existen leyes y una cantidad de proyectos y de dinero destinado a esto. Los participantes coincidieron en que solo un trabajo conjunto entre Estado, academia y ciudadanía permitirán que hablar de salud mental sea algo cotidiano y que el bienestar emocional se consolide como un derecho fundamental. Que suenen más fuerte la caja y el acordeón, porque a partir de ahora se celebrará todos los 14 de abril el Día de la Cultura Vallenata. La idea es que el vallenato trascienda a todas las generaciones. Al ritmo de vallenato, la plenaria del Senado le dijo sí a la conmemoración del Día de la Cultura Vallenata. Acompáñenme, acompáñenme,
un collar de cumbia San Jacintera llevo en mi canto. Resaltar y destacar la importancia de esta música a nivel regional a través del desarrollo de actividades lúdicas, culturales, capacitación y concientización sobre la preservación de esta tradición es lo que se busca con esta iniciativa. La institucionalización del Día Nacional de la Cultura Vallenata como parte de nuestra identidad en Colombia. El 14 de abril sería declarado el Día de la Cultura Vallenata, como reconocimiento a un artista que marcó un hito a través de su acordeón, sus cantos y composiciones. Respaldar a nuestros artistas, no solo en la música, sino también en las artes y la gastronomía que identifica al pueblo vallenato. Para los artistas, este reconocimiento es de gran importancia para la cultura del país. El vallenato, patrimonio inmaterial de la humanidad, tiene que ser reconocido, tiene que ser visibilizado y que nosotros, los artistas vallenatos, también podamos tener un apoyo. El proyecto establece que los territorios que tengan influencia de la cultura vallenata dispondrán de este día para la realización de conferencias, charlas, actividades culturales, lúdicas e informativas en espacios públicos y privados sobre el vallenato. Y hoy tuvimos imágenes de fondo de Sincelejo, llamada la capital de la alegría. El Senado le rinde así homenaje a las regiones del país. Muy bien, y hasta aquí las noticias. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales como @NoticieroSenado y en YouTube como @NSNoticias. Ya estamos en redes, Marce. Hace ratito. Muy bien, los esperamos en la próxima emisión. Hasta entonces.